hay felicitaciones suyas. Eso es un buen equipo, hemos trabajado bien. Somos un partido político y el hecho que se les aliente, que se les mande felicitaciones, no significa que yo tenga el control de todo. Por años siempre se ha dicho que el fujimorismo era un partido monolítico, disciplinado y sobre todo disciplinado frente a usted. ¿Todo eso fue una leyenda negra entonces? No, lo que hay es un partido demócrata en la que dentro de sus propias instancias toman decisiones y se respeta la decisión de la mayoría. Pero finalmente lo que se ve y lo que estamos analizando son las decisiones del Congreso. Y ahí la disciplina que se ve es el respeto por lo que decide la mayoría, que no necesariamente han sido posiciones personales mías tampoco. ¿Y ahí cómo queda, digamos, su liderazgo? O sea, ¿no puede controlar a su gente? ¿Podría ser esa otra interpretación? No, soy demócrata y tengo que respetar la opinión de la mayoría. En su gran parte pueden coincidir con mi pensamiento, no en todo. Pero así como yo respeto esa votación de ellos, ellos también respetan mi votación, mi sugerencia, mi pensamiento. La otra crítica recurrente, ¿por qué Keiko Fujimori terminó llevando a tanta gente no preparada, algunos probablemente con prontuario, engaños en lo que eran sus hojas de vida de estudios, una serie de todo lo que terminó descubriéndose en el camino de varios miembros de su bancada? ¿Qué pasó ahí con los filtros? ¿Por qué nos llevó y nos colocó a esa gente? Como partido político evaluamos a todas las personas que tienen interés de candidatear. En el año 2016 se tuvo más o menos 650 precandidatos y todos ellos lo que pasaron fue evaluación de ventanilla única, antecedentes judiciales, policiales, recomendación y opiniones de militantes a nivel nacional, Infocor, y sobre la base de esas informaciones han pasado entrevistas y luego finalmente se les hace la invitación correspondiente para que luego el Congreso Nacional los pueda elegir si así lo estiman por conveniente. Lo que no tenemos es una unidad de investigación que analice, no sé, pues los certificados de estudios. Eso no se hizo. No, pero no es solo los certificados de estudio, ¿no es cierto? Habían más cosas. No, pero, o sea, estoy siendo bastante específica porque ha habido algunos cuestionamientos, algunos congresistas sobre eso. Eso no tenemos la capacidad, así es, de poder hacerlo. Tener 73 congresistas elegidos, claro, seguramente nuestro sistema no es perfecto, Rosana, pero hemos tratado de convocar y hacer una invitación abierta. ¿Qué nos garantiza que no se volverá a equivocar otra vez? Los candidatos que están participando ahora, en su gran mayoría, el 80% son militantes. Tienen una afiliación, una vida partidaria con nosotros. 32 de los candidatos son jóvenes, tienen menos de 30 años. Eso para nosotros también nos llena de orgullo, porque son jóvenes que han sido formados a lo largo del tiempo. Pero el punto está que de equivocación, terminó convirtiéndose en un bloque permanentemente cuestionando, permanentemente descalificando, permanentemente contribuyendo a este clima de inestabilidad. Rosana, es lo que no queremos vivir de nuevo. Las peleas y las confrontaciones son de a dos. ¿Okay? Pero ahorita estamos preguntándole a una de las partes. Por supuesto, y asumo la responsabilidad que me toca. Tampoco creo, porque claro, me achacan y me hacen responsable de cada palabra, cada verbo, cada dicho de miembro de nuestro partido. Por favor, yo tampoco puedo ser responsable ni me pueden hacer pensar de que yo controlo cada palabra que dice cada persona. Por favor, no, eso ya lo sé, pero yo lo descarto y lo rechazo. Fue responsabilidad política. Bueno, asuma la responsabilidad política de cada palabra, cada gesto y cada error que se cometió en el camino. En el caso de Saavedra se tomó esa decisión política por el cuestionamiento a esa responsabilidad que él tenía como ministro de Educación. ¿Fue ese sentimiento de la derrota para ustedes robada lo que hizo que esos 3 años y medio estuvieran, pues, como quien dice, con el ojo morado? Pero no solamente eso, fueron los gestos también de parte del señor Kuczynski, que anunció públicamente que iba a robarnos congresistas, las pechadas del señor Zavala. O sea, estoy hablando también de la pelea de dos partes, ¿no? Entonces, yo creo que en algún momento debimos de decir basta, ¿no? Pero eso no ocurrió, porque seguimos por ambos lados. ¿Lo lamenta? ¿Le diría al país que lamenta esos hechos? Rosana, yo he pasado 16 meses en prisión, más de 480 días.
lejos de mis hijas. Han sido muchas noches de soledad y ahí he podido reflexionar mucho, poder darme cuenta en qué me equivoqué, qué cosas pude hacer mejor, y sí lo lamento. Y así como mi padre me pidió perdón, creo que me corresponde también a mí pedir perdón a quienes se hayan sentido ofendidos o afectados, pedirle perdón a mi padre, a mi hermano y a la familia fujimorista. Creo que me faltó explicar mucho más, creo que ha podido haber cosas que se pudo hacer mejor. Caímos en el círculo vicioso de la confrontación, debimos de poner paños fríos, debimos hacer un recuento para asumir mejor el resultado. Quien habla lo reconoció, pero debí pensar qué otras acciones podía haber tomado para que el resto de mi grupo político lo asumiera mejor. Y eso lo lamento y por eso pido perdón. Otro momento que fue muy importante tiene que ver con su hermano y con el indulto a Alberto Fujimori. Se le da el indulto a Alberto Fujimori. Muchos miembros de su bancada, imagino que usted también, no sé, estuvieron en contra de ese indulto. No. Y luego viene todo el episodio de Kenji, ¿no es cierto?, que termina siendo denunciado, termina siendo objeto de un operativo que, valga en verdad, era de interés público, había que conocerse. Para muchos esto fue un acto fratricida, que no se entendía cómo una hermana podía ser capaz de hacer eso. Sobre el tema del indulto, todos mis hermanos y yo siempre hemos estado a favor de la libertad de mi padre. Vengo peleando, defendiendo, he presentado un habeas corpus de manera personal, los 4 hermanos presentamos una solicitud de indulto. Cuando finalmente el señor Kuczynski le otorga el indulto, he tuiteado, he dado conferencias, lo he felicitado, le he agradecido. Hemos discrepado quizás en la forma y en el momento en que se dio, ¿okay? Pero yo estuve, y lo he dicho, que voy a seguir defendiendo la libertad de mi padre porque considero que es injusto, ya son más de 13 años. Eso respecto al indulto, pero la confrontación con Kenji. Yo creo que el proceso de confrontación con Kenji fue también un proceso largo. Y yo no me di cuenta, pero eso empezó en una de las entrevistas que yo di en el programa Panorama. Y recuerdo que usted me preguntó, Rosana, si usted llega a ser elegida presidenta, ¿tendremos a un candidato Fujimori en el 2021? Pensando en Kenji, en esa posibilidad. Y recordando, digamos, toda la crítica que hubo a la posibilidad de la reelección conyugal de Ollanta y Nadine Heredia, yo quise zanjar de plano la especulación sobre la dinastía Fujimori, ¿no? Entonces, de frente dije, no habrá ningún Fujimori de candidato en el 2021 si es que yo soy elegida presidenta. Mi error, pienso yo, fue no haberlo hablado con mi hermano previamente. No había ningún impedimento de que él pudiera ser candidato, y al yo lanzar una afirmación tan fuerte, sin previamente haberlo conversado con él, él se sintió muy dolido, y esa noche, o creo que pocas horas después, él emitió unos comunicados a través de su cuenta de Twitter, sintiéndose discriminado por llevar el apellido Fujimori. Eso desencadenó luego una conferencia de prensa mía llamándole la atención. Y claro, se generó poco a poco un distanciamiento que nos llevó finalmente a una pelea terrible, ¿no? Después de eso, yo la verdad que quisiera que en algún momento pudiéramos amistarnos, ¿no? Le deseo la mejor de la suerte en su proceso y ojalá que en algún momento él es padrino de mi hija Kaori. Él finalmente retome ese rol porque él quiere mucho a mis hijas. Entiendo que ese es el inicio del distanciamiento, pero el desenlace, meses después, termina siendo esa conferencia de prensa donde se exponen videos en los que Kenji participan otros congresistas y hay pues todo lo que indicaba una compra de tránsfugas. Dar ese paso, dar la luz verde para que eso salga, fue interpretado por muchos como un hecho casi fratricida. No voy a hablar sobre estos videos y la exposición porque hay un proceso judicial. Y al estar mi hermano expuesto a este proceso judicial, prefiero no hacer ningún comentario al respecto. Confío en que él va a salir bien de esta situación, porque cuando uno ve los videos, él no participa de ningún ofrecimiento de ninguna naturaleza. Yo lo que quería era hacer hincapié respecto a esa imagen de implacable
y excesivamente dura, incluso con el hermano, como gesto político, para quienes lo recibieron y lo percibieron así? Yo no di ninguna orden Claro, de digamos, que se mande grabar, ¿no autorizó la grabación? no. ¿Lo hicieron a espaldas suyas? A mí me informaron cuando ya los hechos y los videos estaban listos. Más detalles no Claro, voy a dar porque pero esto está en un entenderá proceso igual que mucha judicial. gente lo encontrará poco creíble dado el puesto que usted tiene dentro del partido político, que a espaldas de la lideresa se pongan a grabar al hermano. Estoy tranquila con mi conciencia, Rosana, y para mí eso es lo importante. Bueno, y es también el inicio precisamente del tema de los cuellos blancos, que es otro de las pesadas cargas en la mochila, en este caso de la propia Keiko Fujimori. Una bancada apoyando el blindaje más que la fiscalización de lo que era pues una denuncia que indignó a buena parte del país. Algunas de las personas que están en esta investigación son testigos dentro del proceso de Fuerza Popular. Por lo tanto, y por recomendación expresa de mi abogada, no voy a referirme ni a hacer comentario alguno sobre algo que tiene que ver con mi propia investigación. Bueno, entendemos que es es Un casi un pedido mandato expreso y es un legal, mandato legal, sí. ¿no es cierto? Así Pero es. claro, entenderá que igual políticamente marcó mucho. Lo entiendo. Y ya yendo a la campaña misma, asombra su insistencia, de alguna manera, ¿no? De mantenerse en política, pero hay un punto que es importante y que está claro, su figura polariza. Hay un 70-71% de antivoto frente a Keiko Fujimori. ¿Cómo gobernar con esa figura polarizante y encima con tan amplio margen de antiqueiquismo? Yo espero que a lo largo de estas semanas y meses que nos queda en la campaña me puedan seguir escuchando. Y espero que eso pueda aminorar un poco ese sentimiento, esa duda o ese rechazo que hay. Muchísimas gracias por esa larga entrevista. A Mucha usted. suerte. Gracias. Bien, la entrevista con Keiko Fujimori que la realizamos ayer fue una entrevista larga que lamentablemente hemos tenido que ajustar a los tiempos del programa. Habló también de Martín Vizcarra sobre las reuniones que tuvieron lugar, pero señala antes de que asumiera como presidente, dice, fue con miembros de Fuerza Popular y no con ella, pero que era él quien enviaba los mensajes, que él en esos mensajes decía, yo garantizo que habrá una sucesión constitucional. Mientras todos decían, hay que renunciar, como lo decía Meche Arauz, los mensajes de él eran, yo estoy dispuesto a asumir esa sucesión. Así es que él iba, de alguna manera, boicoteando todo. Bien, ahora sí, hacemos una brevísima pausa en el programa. No se mueva,